Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. El tema que tenemos en esta noche es del capítulo 31 del Conflicto de los Siglos. El título es El peor enemigo del hombre. En esta noche esperamos ya en una hora, sí, a las 8, terminar nuestro estudio hoy, en esta ocasión. El peor enemigo del hombre. Bueno, allí no dice que el ser humano tiene tantos enemigos, sino que dice que tiene uno y que es malo. Usted sabe que cuando uno tiene un problema y lo ignora, tiene dos problemas. Pero cuando ya uno se percata del problema, ya uno lo redujo a la mitad el problema, solo por saber que lo tiene. Pero si uno tiene el problema y no sabe los detalles, cómo se comporta el problema, cuál es la estructura, entonces es un problema. Pero cuando ya uno conoce la estructura del problema todo, ya lo aísla, lo identifica, ya entonces se va a la mitad. Así que esta noche sabemos que tenemos un enemigo y sabemos cuál es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo que el hombre tiene? Y dice que es el peor. El peor enemigo del hombre es, lo vamos a describir bien con la Biblia, y es lo que pasó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva comieron del árbol que se les dijo que no comieran. Dios no expresó ninguna palabra de penalización ni de reprimenda. Dios llamó a Adán como lo hacía todos los días y le preguntó, ¿dónde estás tú? Eso fue todo. Algo pasó en la mente de ellos, que Dios no tuvo que ver nada, pero hay tres cosas que ellos hicieron importantes. Una de ellas es que ellos tuvieron miedo, otra es que ellos huyeron y la otra es que se escondieron. Así que esos tres problemas, cuando Dios no los reprendió, no los amenazó, no profirió ningún castigo, deja mucha tela para cortar. ¿De dónde surgió ese problema en ellos? De ellos tenerle miedo a Dios, de ellos huir y de ellos esconderse. Algo ocurrió que entró en la mente de ellos, en el corazón de ellos. Algo Satanás introdujo en el corazón del hombre, que no fue solamente comer del árbol, algo más pasó. ¿Por qué ocurrió ese fenómeno en la mente de ellos? ¿Por qué entró el miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué huir y por qué esconderse? Y ellos hubo una cuarta cosa que hicieron. Y es que ellos buscaron hoja de higuera. Y eso ya dice mucho. Ya dice que ellos le huyeron a Dios. Algo pasó en el corazón de ellos que produjo miedo. Y ellos se escondieron. Recibieron algún ingrediente de que Dios era peligroso, de que estaban en peligro con Dios. Porque eso es miedo, eso es esconderse y eso es huir. Algo pasó, pero consiguieron ellos un lente deformado para ellos mirar a Dios así. Para mirarlo, huir de él.
Dios no tenía planes de que Adán huyera de él. No tenía planes de castigar a Adán ni a Eva. Ya Dios había elaborado un plan antes de la fundación del mundo. Previó el pecado y entonces lo subsanó antes de que ocurriera. Es como a veces yo le digo a los hermanos que la Biblia dice que hay que perdonar todas las ofensas. Yo le digo a la gente, yo no perdono ofensas cuando me la hacen. Porque yo cada mañana antes de salir de casa me echo un paquete de perdones en la manga de la camisa por si acaso. Y la mayoría de las veces regreso y todos los perdones intactos allí, no pasó ningún incidente. Pero a veces ocurrió que alguien me dice, pastor, mire, disculpe, perdóneme y yo le digo, ¿de qué está hablando? Oh, no, mire, es que usted sabe que yo le dije y que yo dije. Yo le adelanto y le digo, mire, hermano, yo antes de salir de casa, yo me adelanto, me curo en salud y yo me echo un paquete de perdones en la manga de la camisa, por si acaso pasa algo. Es decir, yo perdono antes de salir de la casa, antes de que pasen las cosas. Ya no tengo que perdonar. Así fue Dios. Dios perdonó a Adán y Eva mucho antes de que ellos nacieran y de que ellos comieran del árbol. Así que no era necesario que Adán y Eva tuvieran miedo, que tomaran medidas, que se cuidaran, que se protegieran. Pero ellos fueron más lejos. Y ellos llegaron a la conclusión de que Dios no solamente era un peligro, había que huir, pero llegaron a la conclusión de que Dios ya no había nada que esperar de él. Así es que la desnudez que ellos sintieron, ya llegaron a la conclusión que ellos tenían que resolverla. Es decir, ya Dios no solamente fue sacado de la agenda, porque eso es lo que indica el valerse por sí mismo y buscar las hojas, pero que era peligroso por la huida. Ese ingrediente es el peor enemigo del hombre. Un ingrediente que entró cuando el hombre pecó, misterioso, no tenemos explicación, pero en el corazón del hombre entró un ingrediente a donde Dios es hostil, donde Dios es un elemento, es decir, de daño. Eso es lo que indica tener miedo, esconderse y huir. Ese ingrediente fue colocado en el corazón del hombre. Proverbios 29:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El hecho de que cuando Dios, allí Adán y Eva pecaron, Dios no manifestó ninguna actitud de estrés, ni de, ¿cómo se llama? Penalización, ni siquiera de advertencia. Dice que Dios no tiene eso contra los hombres. Que Dios no tiene planes contra el hombre. Ningún plan. Aunque todos ven a Dios matando, eso es lo que a Adán y Eva le pasó. Huyeron salvando su vida. Tuvieron miedo, se escondieron. Sus lentes detectaron peligro de parte de Dios. Satanás le vendió eso. Lo que queremos informar es que Dios contra el hombre no tiene ninguna herramienta.
Si lo hubiera tenido, lo hubiera dicho allí, y allí no dijo, no hay ninguna palabra. Y si no lo dijo allí, ya no hay más. Y allí Jehová no profirió ni advertencia, ni penalización, no las dijo, así que no tiene. Así que todos los temores del hombre son, Proverbios 29:1, sin que nadie los persiga. No hay perseguidor. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Así que según Juan 5:22, Dios no tiene juicio contra el hombre. Ahora, muchos dicen, claro, el versículo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La semana pasada oía a un pastor predicando eso. Y decía, el Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo. El Hijo tiene un garrote. Con el Hijo tendrán que vérsela. Así que prepárense. El versículo lo que dice es de lo siguiente. Dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Y Juan 3:17, Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y en Juan 8:11, a la mujer que le llevaron en adulterio, Cristo le dijo, ni yo te condeno. Y Cristo dijo, yo no he venido al mundo para condenar al mundo. Jesús también declaró en Juan 12, yo tampoco le juzgo. En otra palabra, no hay juicio divino contra el hombre. Lo único que Dios hizo por el hombre fue enviar a Jesucristo. Si yo le digo a alguna persona, digo, Dios tiene una espada para el hombre, contra el hombre. Tiene una espada contra el hombre. Lista. Y esa espada es la que atravesó el costado de Jesús en la cruz. Ya no, el hombre no tiene que temer. Ya la usó Dios. Dios tiene un palo contra el hombre. Tiene un garrote contra el hombre. Es el palo a donde fue crucificado Cristo. Dios tiene ira contra el hombre. La ira que vino sobre Cristo en la cruz. Y Dios para el hombre tiene la muerte. La muerte. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios tiene contra el hombre una herida, una llaga. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. No tiene más. Pero el hombre, Satanás, algo le hizo, un hechizo. Y entonces hay en el corazón humano un ingrediente hostil hacia Dios. Se le vendió la idea de que Dios es peligroso y lo ha creído la gente. Entonces, Génesis 3:15, allí, Jehová dijo a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que Dios estaba diciendo, entró vínculo. Hay un vínculo establecido entre ti y la mujer, y yo lo voy a romper. Así que ese es el peor enemigo del hombre. Es lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos, página 560. Dice aquí. Dice, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Así que cuando el hombre comió del árbol prohibido, a Satanás logró echarle un ingrediente
a donde sufrió el hombre alienación, enajenación contra Dios y vínculo con Satanás. Y el espíritu de Satanás entró en el hombre. Y entonces un hechizo de enemistad contra Dios entró en el corazón. Por eso no conviene discutir de religión con nadie. Porque no es la verdad lo que la gente busca cuando discute, la mayoría. La mayoría de la gente cuando discute religión es porque tiene hostilidad contra Dios. Dice aquí, sin esta gracia transformadora y este poder renovador, o sea, la muerte de Cristo, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. Lo que está diciendo allí la sierva del Señor es que en el corazón del hombre hay conflicto con Dios y hay paz con el diablo. Y que por la gracia de Cristo es que puede romperse eso y a donde había paz crear conflicto. Por eso, si Cristo no opera y la gracia de Cristo toca el corazón, entonces los buenos, la gente buena, la gente que obedece a Dios, si eso no entra, simplemente es una fiera amaestrada, domesticada. ¿Por qué tanta gente cumple los principios divinos, muchísimos en el mundo, sin amar a Dios? Porque dan resultado en la tierra. El uno adherirse a los principios divinos, a muchos de ellos, simplemente da distinción moral y social. Y la otra razón es porque los principios divinos dan resultados materiales inmediatos. Y millones de personas lo siguen porque es rentable. Es rentable los principios divinos aplicados. Por ejemplo, cuidar el matrimonio es muy rentable. La gente más inteligente y que tiene mejores valores descubre que cuidando su matrimonio, su hogar, salen muchas bendiciones materiales. Todas las bendiciones. Mucha gente no mata porque no se quiere meter en problemas con la justicia y otro porque tienen valores morales y no lo hacen. Pero mucha gente no ama a Dios. Y entonces también existen millones de personas que ellos cumplen los principios divinos a consciente y lo estudian en la Biblia. Y son enemigos de Dios. Eso le pasó a los judíos. Cuando Cristo vino al mundo, ya se había erradicado en Israel la idolatría, porque eran tantos los golpes que habían sufrido, que ya ellos no tenían idolatría. Pero cuando vino Dios, el Dios de los principios, lo mataron. Indica que ellos seguían los principios de Dios, pero el ingrediente de enemistad no había sido eliminado. Y justamente por el comportamiento de Cristo, que era la conducta de Dios, eso le despierta a Satanás en una ira, y es la ira que ellos vertieron contra es el de ¿quiénes son los ángeles? Sí. Oh, perdón, dice mi esposa que yo
está bien, creo que es otro enfoque. Nosotros nos dimos cuenta, pero sigamos, pastor, está precioso Sí, esto no hay para problema. nosotros. Bien, así que eso es el énfasis. Yo estoy todo el tiempo leyendo esto, así es que se me mezclan los capítulos. Este libro. El capítulo de ¿Quiénes son los ángeles? Es cortito y podemos tocarlo también. Bien. Bien, así que eso quería decir de este capítulo del peor enemigo del hombre. Y es que por eso está escrito que si el Espíritu Santo no es derramado, el Espíritu de Dios, con la conducta moral solo, no ocurre la salvación. Porque tiene que venir un poder de afuera y hacer una transformación. Tiene que ser literalmente lo que Cristo hacía con tanta gente que tenía demonios y lo echaba. Tiene que ser echado el demonio de la vida del ser humano, echado, tiene que ser botado de la vida. Tiene que, es decir, porque hay un demonio natural que trae todo ser humano. Y tiene que ser desalojado. Y venir el poder de Dios y tomar posesión. Y crear la imagen de Dios allí. Y eso es ser salvo. ¿Hay algún comentario? Sí, buenas noches, buenas tardes. Es interesante ver que los judíos o el mundo, digamos el mundo del tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a nacer, no le rechazó porque Jesús era pobre o nació en una familia que no era muy conocida o en un lugar que no era prestigioso, sino que acá el capítulo nos dice que en realidad le rechazaron porque era tal su pureza, tal su caminar con Dios, que era demasiado para ellos, demasiado santo, porque Cristo muy bien aventajó todos esos bienes materiales y todo, porque vieron toda su fuerza. Todo el dinero del mundo no podía resucitar a nadie. Todo el dinero del mundo no podía hacer que la comida se multiplicara como la multiplicó Jesús. Todo el dinero del mundo no podía curar o sanar a leprosos en ese tiempo. Todo el dinero del mundo no podía darle vista a los ciegos o a los mancos o a los cojos o sanar o echar endemoniados. Entonces el mundo vio que Jesús era billonario en poder, pero lo rechazó por su santidad. Así como Satanás lo rechaza porque Cristo, el estándar de Cristo es muy alto. Y debemos recordar que todo el que quiere seguir a Cristo sinceramente, tarde que temprano va a padecer persecución. Pero Cristo no nos ha desamparado. Cristo nos dijo cómo vestirnos con toda su armadura, la de Dios, para no padecer ante el enemigo. Con toda su fuerza y su furor, Satanás trabaja día y noche en las escuelas, en las cortes, en las calles, en la familia, entre amigos, en pandillas, en la aún en las iglesias es donde más fuerte trabaja. Se alía con los hombres y a veces con los hombres más encumbrados, más cultos, para hacer desastres, estragos. Pero aún con todo eso, Satanás no puede forzarnos. Uno tiene que elegir. Eso es lo precioso que Dios nos da. Satanás trata de esclavizarnos, pero aún siendo esclavos, si clamamos a Dios y le pedimos que nos libere y seguimos a Jesús, Él quiebra esas cadenas. Entonces, quería recalcar que el enemigo del hombre
es tenaz, pero que Cristo nos ha dado una armadura aún superior. Y todo el que se la ponga, todo el que la vista, todo el que la viva, va a salir triunfador en Cristo. Ese era mi comentario. Gracias, hermano. Muchas gracias. Todo esto se ha escrito por dos razones. Número uno, para que nosotros sepamos con qué estamos bregando, con qué estamos lidiando. Y número dos, es decir, que sepamos que una religión descuidada puede ser darnos una mala sorpresa. En la parábola de las 10 vírgenes se enfatiza que las vírgenes fatuas llenaban todos los requisitos doctrinales, pero ellos le faltó ambición, le faltó metas espirituales. Se conformaron solo con una religión que era correcta. El énfasis es: buscaron aceite juntamente con sus lámparas. El poder de Satanás no es roto si Dios no viene de afuera. Hay que quedar claro que con la religión correcta y principio correcto no es suficiente, que hay que tener una oración y entrega, una petición. Ocurre que Dios, a causa de la libertad, la manera que usa, exige de nosotros más. Porque si Él no respetara nuestra libertad, ya hubiera resuelto eso. Pero esa libertad tiene un costo muy grande. Para respetarla, entonces, decía un vecino de allá, hay que tirar el cuerpo al agua. Hay que simplemente tener un arrepentimiento atrevido y una petición atrevida. Hay que pelear contra el yo. Recuerde que el problema es que hubo un ingrediente en el corazón humano a donde Adán, sin razón, tuvo miedo, huyó, se escondió. Y lo peor es que buscaron hoja. Ya eso indica que ya descartaron a Dios como alguien para que resuelva y que ellos podían. Esa religión de las hojas de higuera estaría cundiendo la iglesia desde el principio del mundo hasta el fin. El buscar soluciones humanas, arreglármela por mí o quedarme amarrado en mis proyectos, afanar con mis cosas. Es un enemigo peligroso y que hay que luchar contra él. Saber que en el corazón humano entró eso y pedir que Dios lo extirpe, pedir que haga una obra, pedir igualito que lo que pedimos, ser sanado de una enfermedad, con más insistencia ser sanado de la enfermedad del pecado, porque hay que pedir, hay que tener una entrega. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Allí está gratuitamente. Hay que pedirla y pasar la vida entera mientras estamos aquí de rodillas y orando día y noche, evitando pedir muchas cosas y tratando de pedir una cosa. Como dice el Salmo 103, una lista de bendiciones que hay allí, pero dice, la primera, que perdona todas tus iniquidades primero. Yo solamente puedo decir lo que yo sé, porque uno solo puede dar lo que tiene. Después que aprendí eso, el Salmo 51, trato de leerlo en los últimos, creo que 15 años, todos los días, cada vez que puedo. Primero, buscando, cuando descubrí allí el problema de que en el corazón humano es muy engañoso. Y hay que buscar que Dios haga una cirugía allí.
que el Espíritu de Jehová pueda hacer una obra allí, que pueda allí cortar, que pueda allí hacer que pueda extirpar. Tiene que hacer una operación. Cristo se lo dijo a Nicodemo, dice, si no naces de nuevo, eres carne. Y lo que nació de la carne es, y lo que nació del espíritu es. Tiene que ser en el espíritu. Es urgente que el espíritu es el que tiene que venir a tomar posesión. El espíritu expulsa a Satanás. Amén. El espíritu de Dios toma posesión. Amén. El espíritu de Dios transforma. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo salva. La sangre de Cristo liberta. La sangre de Cristo rompe la cadena. Amén. Amén. Eso es lo que el enemigo manipula, que no se haga, porque él sabe que al manipularlo no deja que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Con respecto al trabajo de los ángeles, quiero mencionar la segunda tentación de Cristo y el Salmo 91. En el Salmo 91 hemos leído que dice allí, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guíen en todos tus caminos. Y Satanás trajo ese versículo y se lo camufló, intentó camuflárselo a Cristo y le dijo, intentó hacer creer a Cristo que ahí decía, enviar a sus ángeles acerca de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Cristo no lo creyó, sabía que era una trampa, pero la gente sí lo ha creído. Que cree que los ángeles son enviados allí, dice, que te lleven en la mano para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero el versículo lo que dice es, lo mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guíen en todos tus caminos. Si tú coges la dirección que el ángel te da de guiarte, entonces ellos te llevan en la mano y tu pie no tropieza en piedra, pero tú quedas en libertad de salírtele de la mano en el momento en que ellos te den instrucciones y tú no las sigas. La obra que Dios está haciendo allí es guiarte en todos tus caminos. No llevarte en la mano y evitar que tu pie tropiece en piedra, sino guiarte en todos tus caminos. Esa es la función de los ángeles. Escuche bien, todo milagro que Cristo hizo, en su ministerio, todo fue a través de ángeles. Todo milagro que Cristo hizo, todo fue a través de los ángeles. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, que dice que los ángeles son enviados, dice, a nuestro servicio. ¿Ve? Y los ángeles fueron los que le sirvieron a Cristo. La función de los ángeles es de que los ángeles a los que piden, ellos no violan la libertad. A los que piden, la oración es la libertad. Son enviados ángeles de parte de Dios, del trono de Dios. Inmediatamente, ángeles son enviados para que ellos provean la bendición que se pide y sobre todo que ellos enseñen, que ellos ilustren. Dios nos da libertad, por lo tanto, por la libertad que nos da, deja que nosotros seamos destruidos por Satanás si no pedimos. Porque venir Dios a interrumpir la obra del diablo y a venir a obstruir nuestra libertad si nosotros decidimos tirarnos por un camino, eso sería una obstrucción de la libertad de parte de Dios a nosotros. Entonces de allí es que viene el mal que sufren los seres humanos, es por la libertad. Todo lo que le va a pasar al ser humano, todo, Dios lo sabe antes. Todo, bueno y malo. Y se lo revela a la persona. Escuche bien, todo lo que va a pasar antes,
Dios lo sabe. 2, y lo revela. La razón por la cual nosotros nos pasan los males es porque no tenemos antena para que cuando el ángel viene a revelarlo, lo captemos. Millones de personas no entienden a Dios y les reclama por qué dejó que le pasaran males. Y eso ha traído muchos problemas en las historias. De hecho, el ateísmo viene por eso. Porque la gente vio tanto sufrimiento en la tierra y tanto dolor y preguntó dónde está Dios. De ahí también salió una religión llamada deísmo, que decía Dios creó todo, creó el universo, pero lo creó perfecto, que no necesita que lo atiendan, que lo velen por él. Trabaja solo, porque miran tantos desastres. No. Dios está atento, velando y sabe todo lo que va a pasar. No permite, como la gente dice, Dios no permite el mal. Los santos de Dios, cuando han fracasado los santos de Dios, simplemente se le avisó lo que le iba a pasar. Y ellos consintieron. Tenían espacio para ellos evitar eso. Ellos consintieron. ¿Ve? No fue sin aviso. Dios sabe lo que va a pasar y entonces avisa a todo el mundo, bueno y malo. Porque Dios ama a todo el mundo. Y la falta de antena para oír la señal divina es la que hace el sufrimiento. Por ejemplo, lo que pasó con Noé en el diluvio, eso es lo que pasa en todas las ocasiones cuando hay problemas y necesidades. Que Noé, dice la Biblia, dice, fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Y por eso con temor preparó el arca en que sus familias se salvasen. Hebreos capítulo 11. Entonces, todos los desastres, la gente que se ahogó, es porque los ángeles le avisaron a todo el mundo que venía el diluvio. El problema de ellos fueron las antenas. Y así es todo mal. Dios no tiene acepción de personas. Entonces, los ángeles, su trabajo es ese. Avisar de males y de problemas. El que tiene antena, entonces los ángeles no solo le avisan y le dan instrucciones de qué hacer. Yo confieso que Dios en algunas ocasiones me ha avisado de males y yo no le hice caso. Pero Dios me ha avisado a mí de males terribles. Y lo he evadido. Y en ocasiones sé que me avisó y yo descuidé la señal. Otra función de los ángeles es decir, el ángel viene a darte instrucciones y viene a cuidar de males. Viene a cuidar de males. Cuidan de males. Sí. Si se siguen las instrucciones de ellos. La sierva del Señor dice que había un equipo de ángeles cuidando a Cristo. ¿Cómo lo cuidaban? Dándole la agenda cada mañana. Isaías 54 al 7. Allí dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabio para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y el Señor Jehová me abrió el oído. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Que diera mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. Y no escondiera mi rostro de injuria y de salivas. Solo confiando en que el Señor Jehová me ayudará. Por eso puse mi rostro como pedernal, confiando en que no saldría derrotado. Así que los ángeles estaban atendiendo a Jesús cada segundo, dándole idea. La sierva del Señor dice
que los ángeles que cuidaban a Cristo no respondían por él si él se salía 1 centímetro de su dirección. No respondían por él. Es decir, eso es bueno saber de los ángeles. Si los ángeles no responden por Cristo, si él se salía 1 milímetro, entonces sabemos que no van a responder por nosotros. Porque número 1, todo lo que va a pasar, Dios lo avisa. Lo hace a través de ángeles. Y envía a los ángeles a cuidar a la persona. Si ellos siguen las instrucciones, porque ellos vienen a informar del peligro y a dar la instrucción de cómo evitarlo, la logística. Y si se sigue, ellos entonces se responsabilizan por uno. Pero no son responsables si no se sigue la instrucción. No responden. Eso hay que saberlo del ministerio de los ángeles. Cuando alguien, desde que comenzamos a orar, viene de una vez un ejército de ángeles para escuchar la oración y la llevan al cielo y viajan otra vez trayendo la respuesta. ¿Ve? El cielo no es lejos. El cielo no está lejos. Ellos llegan a tiempo. Cuando vamos a predicar, inmediatamente viene un grupo de ángeles a instruirnos qué debemos decir. Y a decir cómo hacerlo. Y salen delante de nosotros, cuidándonos si nos guiamos por las instrucciones de ellos, como Cristo se cuidó cada milímetro. Cada mañana se le daba la agenda con lujo de detalles. A Cristo no le tomó de sorpresa ningún incidente en su ministerio, ni bueno ni malo. Todo se le entregó en la mañana y se le dio las instrucciones cómo hacerlo. Y un equipo de ángeles cuidando para que se ejecutara. Así como los ángeles trabajan. Cuando vamos a predicar, ellos van delante y nos indican la persona y nos dan la palabra que decir y nos interpretan el contenido de lo que ellos dicen y van con la persona y le interpretan nuestras palabras. Esa es la dinámica de los ángeles en la vida. Yo recuerdo que en una ocasión, yo le he contado eso, un hermano me invitó. Siempre me invitan, pastor, acompáñame a un estudio bíblico. Y fui. Dice, este hombre, yo tengo 10 años predicándole, pero dice, blindado. No le entran ni los tiros de las ametralladoras. Así que yo llegué allí. El hombre estaba haciendo alguna cosa y luego vino y se sentó en un lado de la mesa y yo enfrente. Desde que él se sentó allí, yo me senté, inmediatamente sentí una mente grandota en mi espalda que tomó control de la situación. Y hablamos quizá como 40 minutos, cerca de 1 hora. Cuando el hombre abría la boca para hablar y hacía preguntas, eso fue lo que hizo preguntas.
Y cuando él abría la boca, yo conocía toda la intención de la pregunta. ¿Cuál era el trasfondo, la implicación? Cuando él comenzaba a hablar, yo sentí un folder que me caía en las piernas con toda la pregunta que iba a hacer y yo la tenía ya. Yo me callaba solamente por paciencia. Pero yo sabía lo que iba a hablar. Y cuando él terminaba, yo tenía la respuesta toda. Recibí una interpretación de las intenciones y del motivo. Cuando terminamos de hablar y nos fuimos, saliendo por las escaleras, pisamos cuando llegamos al patio, vi un baptisterio lleno de agua y al hombre saliendo, chorreando agua. Y le dije al hermano, le digo, el hombre va para el agua. Dos años después, el hombre me pidió perdón y me dijo, pastor, perdóneme. Porque aquel día que usted me dijo que el hombre iba para el agua, yo me reí y dije, qué bien que tenemos gente que tiene mucha fe, que se emociona y cree mucho. Porque eso fue un acto de fe. Lo que yo dije no fue acto de fe. Lo que yo dije fue un acto de revelación. Fe tienen millones y no ocurren cosas. Él se bautizó en esa misma semana. Amén. Amén. Lo busqué una sola vez. Digo, vengo a buscarte temprano el sábado. Dice, sí, está bien. De ahí en adelante, mientras yo estuve en la iglesia, él llegaba primero a la iglesia. Ese día, él llegó primero que el diácono que abría la iglesia. Gloria a Dios. Llegamos. El siguiente día, el siguiente sábado después del bautismo, estuvo llegando primero que el diácono que abría la iglesia todo el tiempo. Y así. Y así en mi vida. Pero grandes peligros. En una ocasión, yo iba para Santo Domingo, porque allí querían preguntarme por una tierra que teníamos y cosas de herencia. Jehová me dijo a principios de semana, cuídate. ¿Cómo vas a ir allá que te quieren matar? Ten cuidado. Y tomé medidas. No fui solo. Tampoco avisé a nadie. A nadie. Renté un carro, pan, y me paré allí. Y andaba acompañado. Y una de las personas que estaban allí, una muchacha de quizás unos 20, 22 años. Una persona, como dicen, un alma de Dios, una persona tranquila. Cuando yo llegué había allí un murmullo, una situación, una cosa, estaban muy agitados por el asunto de las tierras. Y ella me miró con los ojos duros. Y me miró y me dijo, tú no me conoces a mí, tú no sabes quién soy yo. Yo es una persona conocida por mí, que la vi nacer, una niña. ¿Cómo que no te conozco? Tú no me conoces a mí. Me dijo a mí, yo te doy un fuetazo que pataleas, me dijo. Ven para que hablemos acá. Con una voz de hombre. Yo caí en terror. Esa niña ya no habla así. Y me habló de la tierra, me dijo, no, mira que tú esa tierra no la necesitas, puedes regalársela a mi hermano y no sé qué más. Que sí, eso pasó, que fue un demonio que habló a través de ella no es así. Y Dios me dijo confirmándote que el aviso que se te dio allá es verdad.
que te amenazó con matarte. Entonces cuento esto para que sepamos cuál es el ministerio de los ángeles. Los males vienen y los problemas vienen y los desastres por la libertad. Que Dios nos respeta y deja pues que Satanás te mate. Él lo sufre, pero te respeta. Entonces después la gente está allí muy, muy confundida con Dios. Pero ¿cómo Dios permitió eso? Pero Dios permitió eso. Dios permitió aquello. Dios no permite. Satanás simplemente no pide permiso. El mal es parte de la vida y Dios hizo provisión para ello, pero hay que preguntarle, pedirle la libertad. Y de una vez vienen ángeles, informan, instruyen, dan orientaciones y protegen con la condición de que se siga la receta de ellos. Ellos no responden para la gente que no se sujeta a la receta que ellos dan. ¿Hay algún comentario? Yo quería decir que así como los endemoniados que presenta ahí el capítulo que me impresionó, de que por la misericordia de Dios ellos fueron liberados y que dice que tenían una legión de demonios que son de 3,000 a 5,000 y dice que si por la gracia del Señor, o sea, lo maravilloso de Dios es que tiene sus ángeles. Dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel protector, como protegió a mi esposo en esa ocasión de que el enemigo quiso matarlo, y en muchas ocasiones que Dios lo ha librado a través de sus ángeles, pero en muchas ocasiones Él mismo viene a resolver en persona, como les pasó a estos endemoniados. Que Jesús dice que si no hubiese sido por la misericordia de Jesús, después que ya habían sido liberados de los demonios, los mismos judíos que cuidaban los cerdos también, Satanás los hubiera llevado al despeñadero, al abismo. Entonces el amor de Dios es tan grande, solamente cuidando de cada ser humano y respetando la libertad de cada uno, que cuando le claman a Él, Él viene con todo para salvarnos, no importa en la situación o cadenas que el enemigo lo tenga a uno, Él viene a libertarnos. Es algo maravilloso, impresionante el amor del Señor. ¿Hay algún comentario? Tengo un comentario, pastor. ¿Cómo Sí. entendemos a la luz de la Biblia lo que pasó con Lot? Y aún él en su vacilación o su tardanza, y los ángeles lo apresuraron, por así decirlo. Yo entiendo que de la voluntad era que él también quería irse de Sodoma, de Gomorra. Simplemente hay ahí más, como más envuelto o muy compleja la historia en cuanto a su familia y sus bienes y todo eso. Pero vemos que los ángeles fue tal, no dudamos de la jerarquía de los ángeles ni sus poderes que reciben de Dios. Vemos que están bien involucrados, a pesar de que ahí había como resistencia de Lot. Voy a decir resistencia o dilatación, no sé, o las dos. Me gustaría escuchar su comentario. El plan de Dios era que Lot huyera durante la noche, que huyera pronto, que se fuera de noche. Pero Lot esperó la mañana. El plan de Dios era que los ángeles sacaran a Lot, pero no pudieron. Entonces la señora White dice que Cristo tuvo que venir a sacarlo. Y que tuvo, la expresión que usa la sierva del Señor es
con vehemencia aterradora, patriarcas y profetas, vehemencia aterradora. ¿Qué es eso? Una garnatada que produjo un terremoto. Pero tuvo que gritarle que le produjera terror porque estaba adormecido, porque no entendía la gravedad de lo que estaba pasando. 2 ángeles estaban con Lot. El tercer personaje, que era Cristo, cuando habló con Abraham, se fue. Ya los ángeles quedaron a cargo de todo. Pero como Lot no salía, volvió entonces en la mañana a sacar a Lot. Cristo. Ya cuando amanecía. ¿Cuál es la diferencia entre Lot, digamos, y cuando los ángeles desisten o Cristo no viene? Había algo especial en Lot. Tristemente después vemos que él se desvía, ¿no? Pero no había mucho, no había mucho. La sierva del Señor dice que fue por la petición de Abraham. Y Lot simplemente pues creía en Dios, pero más que eso o sea, no era sólido ahí algo que por Lot mismo vinieron, sino por Abraham. El hecho que hubo que sacarlo, dice mucho. Hubo que sacarlo. Y de las 3 ciudades que iban a ser destruidas, se perdonó una por él. Eso sí indica que no tuvo fe en Dios. Jehová le dijo, vete al monte. Y él reclamó y no se fue al monte. No, o sea, no siguió el plan divino. Así es. Porque no entendía. Todo pasó, más que todo, fue porque Abraham intercedió por él. Ese es el valor de la intercesión. Ahí es donde yo quería apuntar. A que Dios actúa a pesar, bueno, no quiero decir que viola para nada la libertad de nadie, pero si hay una gotita, si hay una destella, si hay una chispita en alguien más, y uno intercede y esa persona quiere a Dios, entonces le da como mucho más poder, abre la manguera, no sé, celestial para que Dios pueda operar. Eso es lo que yo entiendo. No, es que lo que pasa, fíjese, cuando el hombre pecó, ya quedó bajo la maldición por la desobediencia. Entonces, para que no cayera muerto, Dios extendió sobre el hombre, sobre todos nosotros, la humanidad, el espíritu refrenador, el espíritu de protección. Las desgracias vienen cuando Dios respeta y esa persona es cuando la Biblia dice Dios los entregó. O sea que ellos se salen de la sombrilla divina. Ahí es que entonces ya son destruidos. Eso pasa en todas las destrucciones. Dice Dios los entregó. Indica ya desistió. Cuando Dios desiste, viene a la destrucción. En otra palabra, no es porque son buenos que son protegidos, sino a pesar de que son malos, por la misericordia. Entonces esa misericordia se le tendió porque Cristo intercedió por los pecadores. Escuche bien esto que voy a decir. Esa intercesión que Cristo hizo por la humanidad, Jehová la extiende hacia los hombres y la comparte con los hombres para que los hombres, nosotros los hombres, manejemos intercesión, la de Cristo, la que se tendió para que la humanidad no perezca. Dios le da para que el hombre administre esa intercesión. La intercesión de Cristo para proteger a la humanidad por su sacrificio, Dios le da al hombre, lo hace participante de esa intercesión para que el hombre participe de interceder y cubra a los malos. En otras palabras, pastor, ahorita es cuando nosotros debíamos estar intercediendo al 100 día y noche, porque todavía hay tiempo para interceder. Es decir, adelante. Sí, digo, es lo que yo entiendo, que ahorita nosotros necesitamos estar intercediendo, que todavía hay tiempo
para que Dios siga obrando en todos los demás seres que queremos ayudar a traerlos a Jesús. Es por eso que la intercesión ahorita es el tiempo, no después, no mañana, sino estar buscando como Cristo nos buscó a las personas, intercediendo día y noche, como dice Pablo, rogar sin cesar. Escuche bien lo que dice la Biblia sobre Moisés. Cuando Israel se salió de la sombrilla de Dios, que ya quedó fuera de la protección divina, fue librado porque Moisés intercedió. Porque Dios, según los parámetros que él ha establecido, la libertad, es el problema grande, la libertad, deja que sea posible salirse de su protección. Israel se salió de su protección y fue protegido por la porción de la protección divina que se le concedió a Moisés. Lo mismo pasó con Pablo en el barco que iba. El barco se iba a perder, iban a perecer todos. Y Pablo pidió que se le concediera la vida de todos y se salvaron, él lo dice porque Dios me lo concedió. O sea, la humanidad está todavía en pie, porque Dios a los que confían en él le da una porción de protección para que ellos aporten en favor de los malos. Veo a la hermana Esperanza con su micrófono abierto. Hermana Esperanza, tiene... Sí. Es que tenía una duda que el pastor había dicho de que hay un demonio natural y hay que desecharlo. Entonces nosotros como cristianos tenemos ese demonio. Escuche bien. Toda persona que nace en este mundo, todo lo que nacen bajo el poder de Satanás. Y Cristo es el único que puede echar demonio. Y el que pide a Cristo que eche el demonio de su vida es que está libre. Si no lo ha pedido, el demonio está allí. Ay, no. Ok, ya me sacó la duda, gracias. Yo confío en Dios que ya no lo tengo. Amén. Hay que pedirlo directamente, no asumir que ocurrió. Hay que hacer oraciones directas delante de Dios, pidiéndole por nombre liberación y bendiciones. Y tener una dinámica constante de oración, no solo pidiendo cosas en las nubes. No es malo pedir que me sane de un dedo, que sane a la abuelita, es bueno, pero hay que tener una oración a donde se está pidiendo entrega de la vida, que Dios tome posesión, que Dios que rompa cadena, que el Espíritu obre, que el Espíritu transforme, que el Espíritu revele pecados y elimine. Okay. Y así como personas que no son cristianas, nosotros podemos orar por esa persona para que Dios saque ese demonio que tiene la persona. Sí, eso es lo que se le ha dejado, lo que Cristo hacía, echar demonios. Nosotros tenemos que hacerlo. Aunque la persona no esté en la grandeza de Dios. Sí, el asunto es que nosotros no podemos asumir que la gente no debemos hacerlo. Ok. Porque es que nosotros no sabemos lo que está pasando en la mente humana. Entonces es un peligro en nosotros estar siempre suponiendo, bueno, voy a hacer yo sin que ellos quieran. No debemos, porque nosotros no sabemos si ellos quieren. Hay millones de personas hundidos en el pecado que no pueden salir, que están gritando como estaban los endemoniados gadarenos. Ellos estaban llenos de demonios y estaban gritando pidiendo auxilio a Dios. Nosotros no sabemos, nosotros no podemos juzgar y creer que todos los pecadores es porque quieren estar allí.
La mayoría de la gente que está hundida en problemas grandes está allí secuestrada, desesperada, que no sabe cómo salir. Ok, gracias. Entonces sí tenemos que orar por ellos, pues, y que Dios sea el que dé la luz verdadera a esa persona. Sí. Ok, Gente gracias, pastor. que están en pandillas, prostitutas, traficantes, ladrones, de todo, gente peligrosa, matones a sueldo y de todo, que están allí simplemente y ellos no pueden salir y gritan que no tienen idea cómo salir. Ok, gracias, pastor. Gracias. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Quiero solamente leer este texto aquí, página 566. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios en comisiones de misericordia. Visitaron a Abraham con proceso de bendición, al justo Lot para rescatarle de la llama de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en el momento en que iba a ser presa de los leones, a San Pedro condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipo, a San Pablo y a su compañero, en la noche tempestuosa del mar, a Cornelio para hacerle comprender el evangelio, a San Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue como en todas las edades los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Y dice aquí, cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le ha dado tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Es decir, los ángeles son enviados, dice Hebreos capítulo 1. Ellos están, dice, enviados al servicio de los que han de ser herederos de la salvación. Creo que ya el tiempo ha pasado. Muchas gracias por su atención y participación. Y deseamos, pues, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, cuídanos. Envía tus ángeles 24 horas al día, 365 días al año y toda nuestra vida, para estar alrededor nuestro, instruyéndonos, Señor, iluminándonos sobre todo peligro potencial y dándonos instrucciones y guiándonos y protegiéndonos, librándonos de peligro, guiándonos, conduciéndonos, Señor. Cuídanos, Señor, cada hermano de la mansión y cada persona que estudia tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Amén. pastor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué pasa?